Señor. Si es tan amable, le voy a pedir que abra su Biblia en el Salmo 37. Sin lugar a duda, este es uno de los salmos más hermosos que escribiera el rey David. Quizás sea uno de sus salmos favoritos. Es el salmo favorito de Josué y es uno de mis salmos favoritos también, porque tengo otros, pero es uno de mis salmos favoritos también. El Salmo 37 es un salmo que al leerlo, su contenido enriquece nuestra alma, enriquece nuestra vida espiritual, nos ayuda en nuestro caminar diario con sus enseñanzas. Cuando meditamos allí profundamente, también enriquecemos nuestra vida de oración. Creo que nuestra vida de oración a veces se ve afectada porque cuando estamos orando en medio de tantas circunstancias difíciles y no vemos la respuesta adecuada a nuestra petición, nos frustramos, nos sentimos desalentados, nos sentimos desfallecer, nos sentimos angustiados y el desánimo toca a nuestra mente, toca nuestro corazón y a veces queremos tirar la toalla, no orar más, culpamos a Dios, nos sentimos que no sabemos qué hacer. Por eso quisiera en esta mañana, si usted me lo permite, meditar en el versículo 5 de este salmo. Creo que si tomamos un tiempecito para meditar, vamos a encontrar riqueza para nuestra vida de oración y vamos a encontrar puntos que nos van a ayudar para obtener las respuestas a nuestras oraciones. A veces necesitamos conocer aquellas cosas que Dios nos enseña para que podamos nosotros enriquecernos y poder saber cómo orar. A veces no sabemos cómo orar y necesitamos saber cómo orar, cómo esperar, cómo estar en la presencia de Dios confiadamente. El Salmo 37:5 nos dice así: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Si usted se fija, este versículo está dividido en 3 partes. Las 2 primeras partes nos pertenecen a nosotros. Es algo que nosotros debemos hacer. La tercera parte le pertenece a Dios. En primer lugar, si usted ve, la Biblia nos dice: encomienda a Jehová tu camino. Por naturaleza, el ser humano es dado a tener una cierta autosuficiencia y cuando estamos en medio de problemas, cuando tenemos situaciones adversas que llegan a nuestra vida, queremos tomar el control. Sentimos la necesidad de estar en control de todo porque pensamos, si yo no estoy en control, si yo no estoy haciendo algo, si yo no busco soluciones, me voy a ir a la ruina total. Y realmente para nosotros los cristianos esto no funciona así, porque nuestra vida debe estar anclada en Dios y nuestra vida debe ser siempre buscando el conocimiento de Dios en todas las áreas de nuestra vida y en todos los problemas que se nos avecinen a nosotros o que estemos en ello. La dirección de Dios debe ser lo primero para nosotros, buscar la dirección de Dios. Y esa autosuficiencia que sentimos es la que no nos permite a veces creer que Dios está en control, creer que Dios nos ha escuchado. Esa autosuficiencia es la que no nos permite soltar el control de nuestros problemas. Esa autosuficiencia que se siente el ser humano es la que no nos deja conocer lo que la palabra nos dice: estar quietos y conocer que yo soy Dios, como nos dice en el Salmo 46. Es esa autosuficiencia la que no nos deja entender lo que es esperar confiadamente en Dios. A veces queremos estar en todas y sabernos, somos nosotros los que queremos arreglar las cosas y decimos, sí, orando y orando, pero con el mazo dando. Y en la oración no resulta así, porque lo único que nosotros tenemos que traer a la oración es fe, es confianza, es conocimiento en el Dios al que nosotros le estamos pidiendo. Nosotros necesitamos llegar a Él con esa actitud
humilde de venir a sus pies y pedirle ayuda. Venir a sus pies y decirle, Señor, yo no puedo. Sin ti no puedo hacer nada. Sin ti, separado de ti, no puedo hacer nada. Señor, ayúdame. Tú eres mi luz. Tú eres mi fuerza. Tú eres el que me guía por esa senda de justicia por amor de tu nombre. Señor, tú eres el que me haces reposar junto a aguas de reposo. Señor, tú eres el que dirige mis caminos. Señor, aquí estoy para encomendar mi vida a ti. Aquí estoy, Señor, para que seas tú el que gobiernes mi caminar y el que dirijas mis pasos. Pero en la realidad, en la práctica, no suele ser así. En la práctica, humanamente queremos retener nosotros el control. Martín Lutero dijo, yo aseguré muchas cosas en mis manos y todas las perdí. Entonces, coloqué todas en las manos de Dios y ninguna cosa he perdido hasta hoy. Cuando estamos entramos a la oración, cuando estamos orando para encomendar nuestras peticiones al Señor, nuestra vida al Señor, tenemos que aprender a soltar las amarras que nos llevan a esa autosuficiencia que quiere dirigir todas las cosas. Tenemos que soltar esas amarras de ansiedad y de preocupación y colocarnos en fe delante de nuestro Señor. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Quizás usted se pregunta, ay hermana, pero ¿cómo voy a hacer esto? Usted no sabe los problemas que yo estoy pasando. Bueno, usted tiene que aprender a confiar en Dios, conociendo a Dios. ¿Y cómo hago esto, hermana, si yo soy cristiana hace tantos años? Bueno, conocer a Dios es buscarlo en la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, llenarnos de la palabra de Dios. Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y Jesús es Dios. Y si Él dijo eso, nos está diciendo, conóceme a través de la palabra. Conoce a tu Dios a través de las Escrituras. Y es por eso que necesitamos, número uno, conocer a quién vamos a encomendar nuestras peticiones. Usted no puede encomendar sin usted conocer a la persona que usted va a encomendar. Si usted pone atención, la palabra encomendar significa entregarse, confiarse al amparo o protección de alguien. También significa encargar a alguien alguna cosa. Teniendo en cuenta lo que significa la palabra encomendar, nos damos cuenta que para encomendar algo necesitamos tener un cierto conocimiento de la confiabilidad, confidencialidad, familiaridad y confianza con la persona a quien vamos a encomendar. Cuando usted entra a la oración, usted necesita saber con quién usted está hablando. Usted necesita saber que Dios la está escuchando. Usted necesita saber quién es Él, cuáles son sus atributos, qué dice la palabra de Dios al respecto. Usted necesita saber lo que Él dice al respecto de esa situación. ¿Sabe? Dios dice en su palabra todo lo que nosotros necesitamos saber cuando estamos orando. Necesitamos saber si estamos en su voluntad. Necesitamos saber si Él ha dicho alguna promesa que nos ayude a tomarla como ancla para nuestra oración. No podemos entrar solamente a pedir cualquier cosa sin saber que si lo que estamos orando está dentro de los planes del Señor. No podemos entrar a la oración para pedir todas las cosas y dejar que Dios haga lo que nosotros queremos sin saber si es lo que Él quiere. Por eso es tan importante conocer a Dios y conocer su palabra, conocer sus promesas, para nosotros poder orar confiadamente delante de Él. Siempre que usted va a encomendar algo, usted no va a encomendar a una persona equivocada. Por ejemplo, si usted va a mandar a hacer una casa, usted no va a ir a buscar un dentista para que se la haga. Usted va a buscar un consorcio de construcción donde usted pueda tener ingenieros, arquitectos, quienes les den la información que usted necesita sobre el terreno, sobre la edificación que usted quiere hacer. Usted tiene que ir con personas que saben lo que es la construcción para que su casa pueda quedar bien y no se derrumbe.
Igualmente, cuando usted va a mandar a hacer unos muebles, usted no va a hacerlo con un albañil, usted busca un carpintero que trabaje bien, que sepa hacer muebles, que sepa trabajar fino. Si usted va a encomendar una joya, usted no va a ir con un cocinero, usted busca un joyero que usted sepa que tiene reputación de trabajar bien, que es honesto y que sabe lo que está haciendo. De igual manera nosotros, hermanos, cuando vamos a entrar a la oración para encomendar nuestras peticiones al Señor, nosotros tenemos que conocer al Dios al que nosotros le vamos a hablar. Nosotros tenemos que conocer el Dios que nos está escuchando, qué dice su palabra acerca de Él, cuáles son sus atributos. ¿Será que es un Dios bueno? ¿Será que es un Dios que atiende mi oración? ¿Será que Él está de acuerdo en ayudarme? Y todo eso lo va a encontrar en la palabra del Señor. Necesitamos conocerle, porque ¿cómo usted va a tener paz cuando usted ora si no conoce a Dios? Por eso es que muchas personas oran y siguen tan ansiosos como cuando entran a la oración. Comienzan a orar, pero siguen tan angustiados como entraron a la oración. No hay paz en ello, no hay esa seguridad y esa calma interior que da la fe. No la hay porque no conocen a Dios, porque no están seguros que Dios quiere ayudarlos. Ellos no están seguros de que Dios los está escuchando. Ellos no están seguros de que su oración fue recibida por el Señor. Ellos no están seguros. ¿Y por qué no están seguros? Porque no conocen al Señor. No lo conocen, no saben lo que la palabra del Señor enseña. Y realmente, hermanos, es triste decirlo, pero dentro de las iglesias hay muchos hermanos que no conocen a Dios. Pablo, el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de los Corintios, le dijo: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Qué triste. Desde el tiempo de la iglesia primitiva esto sucedía. Muchos no conocen a Dios como deberíamos conocerlo. Nosotros necesitamos conocer a Dios. Lo necesitamos conocer para que nuestras oraciones no tengan tropiezo. Lo necesitamos conocer para que nuestras oraciones tengan éxito. A veces nos quejamos que no hemos recibido la oración y estamos años pidiendo algo al Señor. Pero ¿por qué será? ¿Será que estamos orando bien? ¿Será que tenemos nuestra fe anclada en ese Dios vivo? Segundo, el conocimiento de quién es nuestro Dios cambiará nuestra vida de oración. Cuando conocemos la fidelidad de Dios, cuando conocemos sus misericordias, cuando conocemos que Él cumple lo que promete, cuando conocemos que Él no deja de cumplir su palabra, entonces podemos descansar. O cuando conocemos que Él dice en su palabra que Él cuida de las aves, que si Él cuida de las aves, también cuida de nosotros, nuestro corazón se regocija, nuestra alma se llena de gozo. El Señor Jesús, hablando en el Sermón del Monte, en Mateo 6:24, Él dijo estas palabras: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ella? Si el Señor se encarga de que cada pajarito tenga su alimento, ¿cómo no nos va a escuchar a nosotros que somos sus hijos? Porque su palabra dice que a todos los que le recibieron a Jesús en su corazón, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, ¿cómo Él no va a escuchar? ¿Cuál es el padre que no oye a su hijo? ¿Cuál es el padre que no escucha lo que su hijo le está pidiendo? Creo que eso es lo que necesitamos conocer. Necesitamos conocerle a Él, conocer sus atributos, conocer cómo se mueve Dios, cómo piensa Dios, lo que Él anhela. Y entonces nosotros vamos a poder entrar a la oración con paz. Vamos a poder entrar a la oración con fe. Vamos a poder entrar a la oración conociendo que nos están escuchando. Ya no va a haber temor en nosotros. Ya no vamos a estar angustiados porque hay una palabra firme. Hay una promesa firme. En el Salmo 34:17 dice: claman los justos y Jehová los oye y los libra
de todas sus angustias. Cuando conocemos esto, entonces podemos estar seguros de que tenemos lo que hemos pedido. Por eso podemos encomendar con confianza. Por eso podemos entrar a la oración con esa seguridad de que hay alguien que nos está ayudando, que no estamos solos, que en medio de la angustia por la que estemos pasando va a haber solución a nuestro problema. Podemos exponer nuestra causa delante del trono de la gracia. Oh, gloria a Dios, porque tenemos a alguien que nos ayuda. No estamos solos, no estamos solos en este mundo. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, mas confiad, yo he vencido al mundo. Oh, si Él venció al mundo, entonces nosotros somos vencedores. Podemos vencer cualquier prueba porque Él está con nosotros. No por nuestros propios méritos, sino porque hay alguien mayor que nosotros, que está dentro de nosotros, que nos ayuda en todas nuestras necesidades. Lamentablemente, en ocasiones actuamos como aquellos que no conocen a Dios. A veces actuamos de una manera equivocada en nuestra manera de orar. Y quizás clamamos angustiados, lloramos, gritamos y nos desahogamos, pero no recibimos resultados porque no estamos clamando de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Cuentan que un hombre, de estos hombres que no conocían al Señor, que no tenían ninguna relación con Dios, vivía en una parcela de tierra y allí tenía su casa y criaba muchas gallinas. Él no salía a ningún lugar por temor a que le robaran su propiedad y que le robaran sus posesiones. Así que su vecino, que era cristiano, se pasaba invitándolo para que fuera con él a la iglesia. Pero este hombre se negaba rotundamente y le decía que no podía salir porque él no podía dejar su propiedad sola y sus bienes porque se lo iban a robar. Pero el cristiano seguía insistiendo. Así que un día él le habló y le dijo, ¿tú estás seguro que tu Jesús puede cuidar mi propiedad, puede cuidar mis gallinas, no va a haber ninguna pérdida? Y el cristiano le dijo, seguro. Así que fueron a la iglesia y el domingo cuando llegaron, el pastor fue a abrir el culto y dijo, ¿cuántos alaban al Señor? Jesús está en medio nuestro. Así que aquel hombre todo turbado se levantó y dijo, mis gallinas se quedaron solas, Jesús las abandonó y salió corriendo y se fue. Así actuamos a veces nosotros cuando no conocemos a Dios. Esta es la ilustración de alguien que no conocía a Dios y lamentablemente a veces nosotros que conocemos o que deberíamos conocer a Dios, actuamos de la misma manera, actuamos como si nunca lo hubiéramos conocido y no sabemos cómo actuar, no sabemos cómo orar porque no le conocemos, porque no sabemos lo que la palabra dice de nuestro Dios. Tenemos que conocer al Dios al que vamos a orar. Él es omnipresente, Él está en todos lugares, Él es omnisciente, Él conoce todas las cosas, Él es omnipotente, es todopoderoso. Cuando usted tiene este conocimiento, cuando usted sabe que usted está arrodillado delante de un Dios vivo, de un Dios todopoderoso, su atmósfera cambia. Ya usted no está arrodillado delante de ídolos que tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, tienen pies pero no andan. Ahora usted está con conocimiento de que usted está delante de un Dios todopoderoso, del gran yo soy, del creador del cielo y de la tierra. ¿Cómo no dará también Él todo lo que usted le está pidiendo si Él no escatimó a su propio Hijo para darle a usted lo que usted pida? Él tiene cuidado de usted. ¡Aleluya! Es tiempo de regocijarnos y es tiempo de ir a la palabra y de conocer ese Dios al que servimos. En segundo lugar, dice, confía en Él. Cuando conocemos a Dios, cuando tenemos ese conocimiento, el segundo paso es fácil darlo. Creed en Él, confiad en Él. La definición de la palabra confiar es fiar, es descansar, es estar tranquilo, es tener paz, es tener esa fe en Dios, es tener seguridad, es saber que todo está bajo control. Por lo tanto, no puede haber ningún margen de duda. No puede haber nada que empañe nuestra mente, porque la palabra dice en Romanos 10:11, todo aquel que en Él confía, que en Él creyere,
no será avergonzado. Pueden venir a su mente muchísimas ideas, muchísimas gráficas, pensamientos contrarios que le digan que el Señor no está en control, o que usted está sola, o que mire, Dios no ha respondido lo que usted le está pidiendo. Está pasando los días y nada cambia. Y quizás usted se siente un poquito nervioso, pero cuando entra a la oración número 1, no debe considerar las cosas contrarias a lo que dice la palabra de Dios. Y en este momento me acuerdo del apóstol Pedro. ¿Se acuerda cuando estaban en el barco y aquella tempestad estaba y Jesús venía caminando sobre las aguas y tuvieron temor? Y de momento Pedro le dijo, cuando el Señor les habló y le dijo, no teman, Pedro le dijo, Señor, si eres tú, déjame ir a ti caminando sobre el mar. Y el Señor le dijo, ven. Y Pedro lo hizo en fe. Pedro no vaciló. Pedro no se puso a pensar en nada más. Él se bajó del barco y empezó a caminar. Pero cuando consideró lo que estaba a su alrededor, cuando consideró el viento, cuando consideró el ruido del viento, cuando consideró el tamaño de las olas, cuando consideró que él estaba haciendo algo que no es normal en el mundo físico en el que vivimos, tuvo miedo y se hundió. Por lo tanto, cuando consideramos lo que es contrario a la palabra, nosotros nunca vamos a tener suceso en nuestra oración. Siempre va a venir temor, duda, incredulidad, quebranto, ansiedad, y no vamos a poder estar delante del Señor con fe. No podemos considerar lo que esté a nuestro alrededor, lo que en nuestro mundo natural diga que es contrario a lo que estamos pidiendo. Todo lo que le pedimos al Señor, casi todo, va a ser locura para muchas personas y van a decir que somos fanáticos. Pero la palabra de Dios nos enseña que el Señor dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Todo lo que tú necesitas, tú puedes ir y pedírselo al Padre en fe, encomendarle a Él y Él hará. Usted tiene que tener esa seguridad. Por ejemplo, si usted se acuerda cuando Abraham, Dios le prometió un hijo, Abraham tenía a su alrededor una nube de cosas que le decían lo contrario. Su esposa Sara era estéril, siempre había sido estéril, ya era vieja, se había acabado su tiempo de concebir. Abraham mismo era ya viejo, pero la palabra le dijo, Dios le dice otra cosa. La palabra nos dice que Abraham no consideró eso. Abraham se cerró a oír todo lo que le pudieran decir de contrario. Él cerró su mente a todo lo que él pudiera observar, que le pudiera declarar lo contrario de lo que Dios le decía. Dios dice en Romanos en el capítulo 4, los versículos 19, 21, que Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer lo que le había prometido. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Él creyó que Dios da vida a los muertos y él creyó en un Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Abraham no se puso a pensar, ay Dios mío, pero ¿cuánto tiempo yo más tengo que esperar? Ya Sara está vieja, ya se le acabó el tiempo de concebir. No. Él solamente creyó, él solamente alabó, él solamente confió en la palabra que Dios le había dado. Tenemos que imitar a Abraham. Tenemos que entrar a la presencia del Señor en fe, creyendo la palabra y no creyendo nada que venga a decirnos lo contrario de las promesas del Señor. Quizás usted esté enfermo y quizás le hayan dado un diagnóstico terrible, pero ¿usted va a considerar eso o usted va a considerar que la palabra dice que Jesús llevó en su cuerpo sus enfermedades, que por su llaga ya fue curado? Usted puede ir al doctor, eso no es malo y nadie lo va a criticar por eso. Usted puede tomar los remedios, hacer los estudios que el doctor le manda. Dios usa a los médicos también, pero esto no le va a quitar el enfoque de que ya el Señor lo sanó. Usted no va a seguir aceptando esa enfermedad. Usted va a creer que está sano
porque la palabra dice que está sano. No va a creer los síntomas que usted siente en su cuerpo, va a creer lo que la palabra del Señor enseña. Por su llaga usted fue curado. Para usted recibir, no tiene que mirar las cosas que están a su alrededor que le contradicen la palabra. Ponga sus ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Quizás usted está en necesidad, pero hay una promesa que dice que mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Ponga su seguridad en Él. ¿Cómo Dios lo va a hacer? No sabe. Su salario, mi salario es muy poco, hermana. ¿Cómo Dios me va a resolver? Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Acuérdese que Él usó a los cuervos, para llevar comida al profeta Elías. Sus familiares no conocen. A Cristo, ya tiene el tiempo en orando y nada sucede. No desistas, no desista, no mire las circunstancias, no mire lo que diga lo contrario. Usted crea que hay promesa que avala su oración. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dios es bueno, Dios es fiel. Aleluya, confiar en Dios es creer que Dios lo hace. No por las circunstancias que nos rodean, porque su palabra dice que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Aleluya. Confiar es creer que las promesas de Dios son siempre sí y siempre amén. Confiar es tener seguridad. Dios no falla. Confiar es simplemente tener fe en Dios. La fe en Dios es la que nos lleva al tercer paso. En tercer paso nos dice, Él hará. ¡Qué maravillosa promesa! Dios hará lo que tú le estás pidiendo. Hay muchas personas que dicen, Dios conoce mi necesidad y si Él me quiere ayudar, Él lo va a hacer. No, eso no funciona así. Él dice en su palabra, encomienda, confía y entonces Él hará. Él sabe lo que tú necesitas, pero Él quiere que tú le pidas. Él quiere que tú le hables a Él como tu Padre y te franquees con Él y le digas lo que está en tu corazón y lo que tú necesitas. Entonces la palabra dice que Él hará. Después que tú encomiendas, después que tú confías, Él hará. Fíjate que no dice quizás Él haga, dice Él hará. Hay seguridad. Aleluya, qué tremenda promesa. No tienes que preocuparte, no tienes que desvelarte. Él hará. Hay una promesa y Él es fiel. Segunda de Corintios 1:20 nos dice, porque todas las promesas en Él son, en Él sí y en Él amén. Aleluya. Hay una promesa, no puede hacer de otra manera. Si usted encomienda y confía, Él hará. Él hará. Es una bendición, hermanos. Cualquiera que sea tu necesidad allí donde tú estás, encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él. Hay seguridad. Entonces, recuerda, encomienda, confía y Él hará. Que Dios te bendiga.